soy docente de la Facultad de Ingeniería. ¿Me confirman si escuchan bien, por favor? Sí. Sí, Laura, te escuchamos muy bien. Listo, gracias. Soy docente de la Facultad de Ingeniería y esta hace parte como de una serie de charlas que hemos venido dando durante todo el semestre, donde hemos explicado cómo usar las bases de datos, cómo usar los diferentes gestores bibliográficos, y una de las preguntas que más nos hacen los estudiantes es, bueno, nos hablan a cada rato de las normas APA, pero ¿cómo las debemos aplicar en los documentos que nosotros tenemos que entregar? Entonces va a ser una introducción corta a las normas APA, los elementos básicos que ustedes deben conocer para entregar un trabajo formateado adecuadamente y cómo hacer las referencias, aunque ya explicamos que los gestores de bibliografía lo pueden realizar. Vamos a ver en el caso de que nosotros tengamos que hacerlo a mano, cómo lo podríamos hacer. Y también para identificar los campos mínimos que nosotros debemos rellenar en esos gestores de bibliografía para que nos quede totalmente correcto este elemento. Entonces voy a apagar la cámara para que funcione muchísimo mejor la sesión. Les pido porfa que si tienen acceso al chat, dejen ahí las preguntas que tengan o en la sesión de preguntas. Le pido porfa a los moderadores que le respondan a la persona que está diciendo alrededor del audio, pues contestarle la pregunta porque dice que no puede escuchar para que haga pues como los ajustes. Entonces, empecemos. Listo. Entonces, las normas APA en su versión número 7. Entonces, el estilo APA es un conjunto de pautas para una comunicación académica y no solo académica, porque podemos redactar informes y otros elementos bajo este estilo de formateo. Inclusive en la última diapositiva que vamos a tener les voy a mostrar o les voy a mencionar otros estilos que se podrían utilizar para el documento y que según la escuela en ya que ustedes se encuentren se aplica. La más común es APA. Esta fue realizada por la Asociación Americana de Psicología. Inicialmente era solamente para un renglón específico, pero con el paso de los años, porque se realiza de una forma práctica, se ha venido trabajando en trabajo social, educación, negocios, ingeniería y múltiples disciplinas. Esta presentación al final, en el chat de este elemento, les voy a colocar el PDF de la presentación y también les voy a compartir un resumen de las normas APA que realizaron en el 2021, donde está muy detallado y muchas de las figuritas que utilizamos acá pues las van a encontrar ahí para que tengan mayor claridad o tengan la herramienta a la mano cuando ustedes deban utilizar o formatear sus documentos con APA. En internet ustedes colocan norma APA 7, inclusive ya tenemos páginas web donde ustedes les dan clic y les dan un esquema o un formato, pues ya les sale la hojita de Word formateada con la margen que ustedes necesitan, el espacio como lo necesitan, y podría ser un buen punto de partida para ustedes entregar estos documentos organizados. Entonces, en esta presentación, como les mencionaba, tendremos un resumen de los temas abordados en esa 7ª edición de este manual de estilo APA publicado en el 2019 con 4 elementos específicos: la presentación general del trabajo, cómo colocamos las tablas, figuras, los métodos de citación. Vamos a hablar en general en el documento cómo son los espacios, cómo manejamos los títulos, que son como los aspectos claves, cómo debemos justificar, o sea, el documento debe ir justificado o solamente alineado a la izquierda, que esos son como un montón de incógnitas que siempre que entregamos un trabajo, un asesor o un profe nos dice, no, usted entregó eso mal, eso no está bajo las normas APA. Entonces es importante como tener claridad en estos elementos. Cabe destacar que el estilo APA también aborda directrices relacionadas con la estructuración de los textos científicos, ética de investigación, uso apropiado del lenguaje, proceso de publicación, entre otros. No solamente él nos dice cómo debemos estructurar nuestro documento, cómo debemos citar lo que utilizamos para construir nuestro documento, sino que tiene otros elementos, pero acá solo vamos a tratar lo que se refiere a un poco a citación y a formateo general dentro de este elemento. ¿Por qué es importante nosotros tener en cuenta un sistema de formateo? No solamente APA en este caso, porque vamos a explicar APA en su versión número 7,
sino cualquier tipo de estilo, porque ayuda a los autores a presentar la información de una forma clara y concisa, que tenga un inicio y un final, que tenga una estructura lógica que permita a las personas que están leyendo el documento entenderlo muchísimo, muchísimo más fácil. Las ideas fluyen lógicamente y se acreditan cada una de las fuentes que se utilizan para llegar a la construcción de un párrafo o a la construcción de un texto. Permite a los lectores evaluar los hallazgos y a la gente que está en investigación para que tomen estos hallazgos y realicen réplicas de los experimentos o hagan las modificaciones que consideren necesarias para generar nuevos conocimientos. Algo muy importante, evita el plagio y los problemas legales, porque tenemos muchísimos casos de personas que están en procesos de formación y no citan adecuadamente lo que están tomando para construir sus documentos y pueden ser acusados por otra persona que demuestre que usted tomó ese párrafo o ese concepto de alguien que lo escribió y que lo escribió antes y no hizo la correcta citación, o sea, no le dio el crédito que se merecía. Y también es necesario que empecemos a tomar conceptos de derechos de propiedad o todo lo que está relacionado con propiedad intelectual. Hay figuras que nosotros no podemos utilizar dentro de nuestros trabajos, entonces es necesario usar figuras que son de bases de datos abiertas o es necesario mirar qué licencia tiene bajo el marco de Creative Commons para poder nosotros involucrarlas dentro de una presentación o dentro de nuestro trabajo, porque como les mencioné, hay muchos casos de personas que les han retirado su título profesional o han sido sancionados en un comité de ética por no dar el suficiente crédito a la persona que escribió o la persona que generó el contenido. Entonces empecemos a hablar ya del formato general que debe tener el documento. Lo primero es que el tamaño de la hoja debe ser tamaño carta. Lo primero que vamos a hacer en Word es configurar nuestra hoja que sea tamaño carta y ahorita empezamos a hacer esos elementos en Word, que algunos lo saben, que es algo cotidiano, pero hay personas que no saben cómo configurar estos elementos, entonces que sea tamaño carta. La fuente puede ser, se sugieren estas que le coloco ahí, el Times New Roman, Georgia, Computer Modern, Calibri, Arial o Lucida Sans Unicode. Generalmente son fuentes tipo serif y las fuentes tipo serif son las que tienen en su base, tienen como una línea, tienen como una conformación de línea recta, o sea que tienen como esa apariencia de línea recta en la parte de abajo, que nos gusta colocar el trabajo, que se vea bonito, que sea una letra cursiva, entre otros. Esto no está permitido bajo la norma APA, entonces se sugiere estas fuentes y estos tamaños específicos que nosotros estamos mencionando. Podemos agregar abreviaturas, las más comunes son esta de capítulo, edición revisada, entre otros, pero si usted necesita una lista de abreviaturas para el trabajo puntual, se sugiere que se coloque al inicio del documento, antes de empezar esa descripción de ese documento, para que los lectores tengan a la mano cuáles son cada una de las abreviaturas que usted va a utilizar en el caso de que las utilice frecuentemente en el elemento. Otra forma de presentar las abreviaturas es usted copiar la palabra completa y a continuación la abreviatura para que el lector tenga conocimiento de primera mano qué significa esa abreviatura que usted está usando. El espacio el interlineado es A2, es doble, no debe existir espacio doble entre los párrafos, o sea que yo acabe un párrafo y le doy enter para seguir, doble enter para seguir copiando, no, solamente uno para seguir esto, y él ya tiene configurado este interlineado doble que después de ese punto aparte genere una pequeña espaciación, un pequeño espacio para que se note que es un párrafo diferente al otro. Entonces la norma APA nos dice que es a la izquierda sin justificar, pero también depende de los lineamientos, en la entrega de los documentos, los lineamientos que tiene cada una de las instituciones. En este caso, la biblioteca da unos lineamientos generales alrededor de la presentación de los trabajos, que son APA, pues están basados en APA 7, y lo que ellos hacen son ligeras modificaciones para poder tener en cuenta un formato generalizado dentro de la institución. La sangría, en la primera línea cada párrafo es 1.27, ya viene automatizado, si ustedes presionan la tecla tabular
está configurado para que sea media pulgada, que es ese 1.27 centímetros, y a las referencias cuando se generen es necesario utilizar esa sangría francesa, que ahorita pues les puedo mostrar cómo se genera esa sangría francesa. Entonces, esos son elementos básicos de configuración y nos falta mencionar las márgenes. Cuando nosotros abrimos la herramienta procesadora de texto, en este caso la más común que es Word, cuando nosotros la iniciamos, ella tiene unas márgenes preconfiguradas y pocas veces nosotros presentando trabajos nos tomamos el tiempo de configurar cuáles son esos elementos y muchas veces tienen márgenes muy grandes, lo que nos reduce la cantidad de espacio que tenemos disponible para escribir. En APA, las márgenes son de 2.54 y es lo que nosotros debemos colocar para que nuestro documento esté alineado bajo este tipo de estilo. Entonces, si nosotros nos vamos para Word, entonces, ¿dónde nosotros necesitamos cambiar los elementos? Nos vamos para disposición y en disposición es donde nosotros vamos a encontrar las márgenes, donde nosotros las vamos a colocar según lo que necesitamos. En este caso nos vamos a márgenes personalizados, colocamos 2.54, en superior izquierdo, inferior derecho, 2.54. Le decimos que la posición sea vertical en la hoja, en el papel elegimos que sea tamaño carta y esto nosotros acá le dejamos el elemento sin configuraciones adicionales. Lo más importante es configurar que sea tamaño carta, que sea superior izquierdo, inferior derecho 2.54 y le damos a aceptar. Si ustedes quieren ver el área de trabajo que tienen disponible, pues pueden decirle que les muestre las líneas de la cuadrícula y ya saben hasta dónde pueden escribir. Esto es para las personas que necesitan tener algún tipo de diseño especial dentro del documento. En APA no está permitido utilizar columna doble o columna triple para presentarlo y no es correcto presentarlo en forma horizontal, se debe presentar de forma vertical. Acá en disposición nosotros hacemos esta configuración, como les digo, de las márgenes, del tamaño, de la orientación. Todo lo que tenemos en la pestaña que acabamos de ver lo podemos hacer en cada uno de estos elementos. Para ingresar el número de página, entonces el número de página nosotros lo podemos visualizar acá en esta parte. Recuerden que el número de página a nosotros nos dijeron acá, el extremo superior derecho, en números arábicos, van a ser continuos. Muchas veces presentamos los trabajos en esa portada o en ese inicio, no colocamos ninguna numeración y en APA 6 esto se consideraba, pero en APA 7 ya nos dicen que es obligatorio utilizar ese número inclusive en esa portada y nos indican que debemos utilizar una fuente homogénea durante todo el documento, no hacer mezclas de fuentes y solamente en unas excepciones hacer el cambio de tamaños de estos elementos. Nosotros acá en inicio nos vamos para inicio, vamos a colocar que el interlineado es doble. Aunque Word nos trae la herramienta de generar una serie de estilos acá para que sea muchísimo más fácil después hacer el proceso de generación de la tabla de la tabla de contenido, de la tabla de tablas, de la tabla de figuras, entre otros, pues se sugiere que ustedes utilicen normal o que configuren uno utilizando las indicaciones que les dé APA. En este momento las indicaciones que da APA, ¿cuáles son? Que vamos a utilizar la misma fuente durante todo el documento y los títulos no tienen una diferenciación de tamaño. ¿Cómo así? El título en primer nivel no es más grande que el resto del documento. Todo lo utilizamos siempre del mismo tamaño. Después de configurar estos elementos, pues ya podríamos empezar a escribir. Y recuerden que la alineación del documento depende de las instrucciones que usted le den para entregar el trabajo. APA nos dice que es alineado a la izquierda. Listo. Entonces, esos son los elementos básicos que tenemos para la configuración de ese documento. Después viene
En las figuras use una fuente sans serif con un tamaño de letra entre 8 y 14 puntos. Ahí vamos a ver lo siguiente. Más adelante les voy a decir cómo generamos esos títulos que vamos a tener dentro de las fuentes. Pero en las fuentes, en las figuras y en las tablas es donde tenemos esa excepción de cambiar ligeramente el tamaño que nosotros tenemos de la fuente. Ahí no necesariamente tiene que ser el mismo tamaño que se venía trabajando a lo largo del documento. Las notas al pie pueden ser más pequeñas que la fuente del texto y tener un espaciado de línea diferente. El espaciado generalmente es a espacio sencillo, pero ustedes cuando le dan, ustedes están trabajando en Word y necesitan insertar una, ustedes van a mirar una nota al pie de este pie de página que ustedes van a insertar, pues acá él ya les da la configuración especial, él ya está programado para que haga ese tipo de elemento, insertar esa nota al pie. Entonces, elementos, no agregar espacio adicional antes o después de los párrafos. La sangría, lo que les mencionaba de 1.27, recomendado utilizar la tecla de tabulación, no utilizar el espaciador porque muchas veces lo que hacen ustedes no es utilizar el tabulador como en este caso, sino que lo que hacen es empezar a dar muchos espacios, alinearlo, y sabemos ya que si uno utiliza el tabulador automáticamente ya va a tener ese elemento de la sangría, o ustedes pueden ir a configurar el párrafo y en el párrafo pues ahí es donde ustedes van a generar esos espacios específicos. En el caso de las referencias que les decía que tenía que estar con sangría francesa, aquí ya está configurado, es solamente que ustedes lo señalen y él ya viene pues a hacer ese trabajo. Listo, la sangría francesa es la que es un poco movida la primera línea hacia la izquierda. Bueno, la numeración debe estar ubicada en la esquina superior derecha, el número de página debe aparecer en todas las páginas y la portada debe llevar el número 1. Utilizar, este es como un resumen de todo lo que les he mencionado en el formato general. Utilizar la alineación a la izquierda en todo el documento, quiere decir que al margen derecho quedará irregular, o sea, va a quedar con un elemento diferente. No utilizar esos justificadores, al menos que la universidad o la persona que le está solicitando el trabajo lo indique. Listo. Entonces, estos son los elementos que nosotros debemos tener en cuenta para poder generar ese formateo básico dentro del documento. Listo. Entonces nos vamos acá a hablar un poquito en ese formato general del documento alrededor de los títulos. En APA 7 hay 5 niveles de títulos. Entonces, ¿cómo así que 5 niveles de títulos? Tenemos un primer nivel, que es el nivel más alto, que sería 1. Tratamiento de datos. Tenemos un nivel 2, que es un subtítulo del nivel 1, o sea, 1.1, tratamiento de datos especiales. En el nivel 3 es un subtítulo del nivel 2, y así sucesivamente hasta llegar a los niveles 4 y 5. En la cantidad de niveles de título depende del tipo de documento que usted esté escribiendo. En general se recomienda que no tengan tantas subdivisiones, aunque APA nos da la posibilidad de generar hasta 5 subniveles, pues se recomienda que lleguemos máximo hasta el 4.º subnivel. Vamos a tener excepciones como las normas, pero las normas tienen otro tipo de formateo para su escritura, porque encontramos normas, leyes, resoluciones, entre otros, que tienen inclusive hasta 7 divisiones. En este caso nosotros vamos a utilizar máximo 5 y lo recomendado es no pasar de 4. Entonces, recomendaciones generales que nos hacen: evitar tener un solo subtítulo debajo de un nivel. Por ejemplo, yo digo 1, requerimientos operacionales, y digo 1.1, temperatura, y ya después paso al 2. No, si solamente tengo ese subtítulo, pues lo incluyo dentro de esos requerimientos operacionales, el texto completo. No es necesario generar un subtítulo cuando solamente voy a tratar un tema puntual. No etiquete los títulos y subtítulos con números o letras. ¿A qué se refiere esto? Yo estoy escribiendo mi texto, yo tengo esas divisiones que tengo de los títulos, pero yo voy a utilizar alguna viñeta dentro de mi documento.
por favor, no utilizar letras o números en esas viñetas que usted está trabajando porque puede confundir esa división que usted está haciendo de estos títulos. Entonces se recomienda que utilicen puntos y otros elementos. Los títulos y los subtítulos deben tener un interlineado doble. Si tenemos si son dos líneas, pues vamos a tener hacer que sean con un interlineado doble. Les mencionaba que uno puede generar los diferentes estilos acá. Si yo tengo este estilo y lo quiero editar para que todos mis títulos me queden iguales, le doy clic derecho, le digo modificar y acá yo le digo cómo quiero que sea el título, cómo va a ser la letra, cuál va a ser la justificación, cuál va a ser el espaciado, y con eso les ayuda para que siempre tengan lo mismo y para que contribuya cuando vayan a generar automáticamente una tabla en la tabla de contenido, entre otros, tome todos estos elementos. Recuerden que la tabla de contenido la pueden generar acá en referencias y pueden decir acá en tabla de contenido, siempre y cuando hayan utilizado un estilo y le hayan mencionado que era un título. Entonces volvemos al estilo, le damos modificar, le decimos tipo de estilo, le decimos estilo basado acá, le decimos en título 1 y ustedes título 1, título 2, título 3, título 4, hasta título 5, que es lo que APA nos recomienda, y ustedes le hacen la configuración según lo que mencione la norma. Acá les coloco el formato. El nivel 1 debe ser centrado en negrita y cada palabra debe iniciar en mayúscula. El nivel 2 alineado a la izquierda, negrita, cada palabra iniciando en mayúscula. El nivel 3 alineado a la izquierda, negrita, cursiva, cada palabra iniciando en mayúscula. El nivel 4 y así sucesivamente. Acá hay una discusión grande porque esto es una adaptación de una norma que hacen en inglés. Y en la gramática en inglés se permite que cada palabra inicie en mayúscula, pero en español nosotros debemos hacer un uso adecuado de las mayúsculas y minúsculas. Entonces esto es una discusión. No está incorrecto hacer que cada palabra le inicie por mayúscula, pero según los lineamientos que nosotros tenemos de gramática español, del español o del castellano, pues es necesario, por favor, que ustedes utilicen un formateo adecuado de las mayúsculas, o sea, no utilizar una mayúscula en cada una de las palabras, sino que se sugiere que sea sino en la palabra principal. Si usted tiene un nombre propio, tiene una sigla, entre otros, pues hace el uso adecuado de mayúsculas, y esto se los coloco al final en las recomendaciones que se hacen de la versión en inglés y cómo se sugiere que quede en español, ya que lo que nosotros hacemos es una traducción de ese elemento. Entonces, esto que tienen acá a ustedes les puede servir para que hagan un estilo según cada uno de los títulos y los configuren de esta forma, con el centrado, con la negrita, con el alineado, y recuerden que todo va a quedar del mismo tamaño que teníamos dentro del texto. No es llegar y hacer que un título queda en una letra 18, otro queda en una letra 14, no, todo lo vamos a manejar según la fuente entre 10 y 12. Entonces, ya esos son los elementos básicos que nosotros tenemos para esa parte visual de cómo nos van a quedar las letras, cómo vamos a hacer las divisiones, y vamos a ver el orden de los elementos de trabajo. Se sugiere que los trabajos incluyan los siguientes elementos, con algunas variaciones dependiendo del documento que estemos escribiendo, pero generalmente tiene una página de presentación, que es la portada, un resumen, que muchas veces en los trabajos no incluyen el resumen, sino que pasan automáticamente a los contenidos del cuerpo del texto, y en el cuerpo del texto pues vamos a tener una introducción, marco teórico, estado del arte, metodología, análisis, entre otros, dependiendo, recuerden, el tipo de documento que están escribiendo. Las referencias, y ahí es bueno mencionar lo siguiente: la diferencia entre referencias y bibliografía. Las referencias son las que nosotros colocamos porque las usamos en el desarrollo del documento, y cuando colocamos la palabra bibliografía, no necesariamente todo lo que colocamos allí tiene que estar citado dentro del documento. Listo, son todos los documentos que nosotros utilizamos para poder construir este escrito. Hay unos que están citados y otros no. ¿Y por qué no están citados? Porque yo lo utilicé para poder entender el concepto, hacer el párrafo, pero yo no lo utilicé para tomar una idea de allí. Entonces esa es la diferencia entre referencias. Todo lo que está en referencias está citado. Y si usted coloca bibliografía, está lo que está citado y otras cosas que usted pudo leer, ver, entre otros, para poder construir el documento. ¿Ustedes qué van a colocar en el trabajo? Referencias, no bibliografía.
referencias. Lo que usted citó es lo que va a colocar allí. Tenemos las notas al pie, las figuras y las tablas y las figuras que se pueden insertar dentro del texto o al final del texto. Uno dice, esto va al final del texto y se colocan en forma secuencial. Y tenemos los anexos, que ahorita mencionamos cómo tomamos la decisión de, venga, ¿lo incluimos o no lo incluimos dentro del documento o lo colocamos pues en el desarrollo del documento o lo incluimos al final del texto? Entonces empecemos a abordar cada uno de estos componentes de forma rápida para que empecemos a mirar las necesidades que tiene cada uno. Entonces la página de presentación o portada siempre va a incluir el título o portada, o sea, qué es lo que usted, cuál es el nombre de su trabajo. No tiene que ser en mayúscula sostenida, que estamos acostumbrados a usar todo en mayúscula sostenido en esa primera hoja. Vamos a incluir el autor o los autores, debemos incluir la afiliación del autor, del instructor o la persona que les recibe el trabajo, y la fecha de presentación. Me disculpan un segundito, qué pena, un segundito. Continuemos. Entonces, chicos, necesitamos muchas veces hacer un resumen. Generalmente es de 250 palabras que nosotros entramos en la pregunta, bueno, ¿qué tan largo nos debe quedar? ¿De una página completa, de media página? La norma son 250 palabras, aunque cuando nosotros estamos escribiendo un artículo científico, un artículo de divulgación, muchas veces las generalidades de la revista, en ese caso, nos dice cómo nosotros debemos hacer el resumen o cuántas palabras. ¿Qué debe incluir el resumen? Ir de lo general a lo particular. Debe ser los objetivos que tuvimos, un pequeño contexto de nuestra investigación, los objetivos que nosotros buscamos solucionar en nuestra investigación, cómo lo hicimos, qué resultados obtuvimos y una conclusión ligera. No es contar todo el trabajo con pelos y detalles, sino dar unos pequeños apuntes que enamoren al lector del trabajo. Por ejemplo, usted tiene para enganchar a una persona en su trabajo y convencerlo que lo que usted le está haciendo está adecuado en su título, el resumen y por último la introducción. Entonces, si usted coloca un título, por ejemplo, eso ya viene más pues como algo de estilo, eso no tiene que ver con APA, pero se recomienda que el título sea hasta de 15 palabras. Si tiene más, pues ya empieza a ser demasiado largo y usted en los títulos no haga una descripción completa de todo lo que hizo, coloque algo general que le permita a usted entender qué está haciendo. Y más adelante ustedes van a entender cuando vean metodología de la investigación, estilo o en esto de escritura, van a entender que ese título está muy ligado a ese objetivo general. Pero yendo más allá, entonces, si nosotros seguimos hablando aquí ya en APA, que es lo que nos interesa, el resumen va a ser un esquema general de lo que usted hizo en su trabajo. El resumen se sugiere que se haga en los trabajos generalmente en español y en inglés. En APA dice que usted lo haga en el lenguaje, en el idioma que usted está trabajando todo su documento. Esto de hacerlo en español y en inglés ya depende, es de las recomendaciones o los lineamientos específicos que le den en la institución o quien le va a recibir el trabajo. Siempre después del resumen vamos a tener las palabras claves. Estas palabras claves son... Estas palabras claves incluyen principalmente en esos artículos científicos, y cuando nosotros vamos a tener estos trabajos y los vamos a incluir en el repositorio de la biblioteca, pues esto les va a permitir organizar mucho más fácil la información. Entonces se recomienda que se utilicen los tesauros. Los tesauros son una lista controlada y estructurada de términos, y acá yo les coloco el enlace para que después lo consulten. Vamos a utilizar palabras claves que sean puntuales para el trabajo y no vamos a utilizar términos comunes como algunos artículos o elementos que dificulten esa indexación de los trabajos dentro de estas bases de datos y estos elementos. Entonces ahí les coloco el link para que ustedes vean todo lo relacionado con para que ustedes vean pues como todo lo relacionado con esas palabras que pueden utilizar más adelante como palabras claves.
Entonces, cuando nosotros estamos escribiendo el documento y colocamos las palabras claves, primero debemos tratar una sangría, después trabajamos el término palabras claves en cursiva y después empezamos a trabajar cada una de ellas separadas por una coma y en minúscula, teniendo en cuenta, ahí no utilizamos una mayúscula en cada una de ellas, sino deben ir con minúscula inicial, con la excepción de si son nombres propios, si son siglas que son muy conocidas, si usted ya hizo esa aclaración dentro de esas abreviaturas que hizo en esa tabla, pues usted las va a colocar. ¿Cuántas palabras claves se recomiendan? Se recomiendan entre 4 y 5 palabras claves para el documento. No es que usted me va a colocar ahí 200 palabras, 100 palabras, 20 palabras claves, sino que recuerden que son términos puntuales que se utilizan para que cuando nuestros documentos sean indexados en diferentes bases de datos, sea muchísimo más fácil la organización y vaya para esos públicos de interés de nuestro documento. Entonces empezamos ya después de este resumen, ya tenemos el cuerpo o el contenido o el cuerpo del texto. Entonces esto va a depender del tipo de documento que nosotros estemos escribiendo, como lo menciona la norma. Generalmente los artículos científicos usan con frecuencia la estructura, la llaman IMLD, introducción, método, resultado y discusión. En esta parte, en esta discusión, en todo este documento, nosotros vamos a generar unos diálogos con otros autores. Y ahí es cuando nosotros necesitamos utilizar esas herramientas de citación o ese estilo de citación que la norma APA a nosotros nos indica cómo lo debemos hacer y vamos a mencionarlo dentro de esta introducción a esas normas APA. Entonces, lo primero, una opción es generar notas al pie. Muchas veces cuando estamos revisando los trabajos nos damos cuenta que utilizamos la citación de forma inadecuada porque encontramos estudiantes que colocan la referencia, o sea, de dónde sacaron los elementos, es en una nota al pie. Las notas al pie usted las va a utilizar para proporcionar información, para aclarar algún concepto o elemento básico que es necesario que el lector conozca sin ser muy largo para que pueda leer de forma continua el documento o el concepto que usted está dando en este elemento. Puede aparecer al interior del texto, en el pie de página o en un apartado específico como mencionamos al inicio. Lo más común es que vaya en la parte de abajo de la hoja donde nosotros lo estamos mencionando. Se genera con un superíndice el número arábico y cuando nosotros en la parte de abajo, como mostré al principio en las primeras diapositivas de la presentación que quedan en la parte de la hoja, va a tener ese mismo identificador y va a tener un espaciado diferente, que generalmente es un espaciado sencillo, y va a tener un tamaño de fuente más pequeño. El tamaño de fuente es más pequeño, pero debe ser el mismo tipo de fuente que nosotros utilizamos en todo el documento, para que lo tengan en cuenta. Entonces, cuando utilizamos una nota al pie, cuando tengo que hacer una aclaración, las puedo colocar dentro del texto, haciendo la aclaración dentro del texto. Lo más común es utilizarla en la parte final o al final del documento, decimos notas al pie y las colocamos todas juntas, que muchas veces cuando estamos leyendo algún libro, incluye esas notas al pie, es al final. Después tenemos algo muy común dentro de nuestros trabajos, que son las tablas y figuras. Entonces, cuando nosotros estamos escribiendo, algunas veces es necesario colocar esa información en una tabla o tenemos figuras que hemos obtenido de diferentes fuentes y vamos a colocarlas. Pero muchas veces nosotros, cuando estamos revisando esos trabajos, decimos, citó mal la tabla, hizo mal la tabla, no tiene el formato específico, la figura no cumple, entre otros. Vamos ahorita a hacer un checklist de qué debe tener una tabla para que quede según la norma APA y vamos a visualizar el formato que debe tener una tabla según la norma, que es un formato sencillo, aunque muchas veces nos gusta colocar las cosas con colores, sombreados, entre otros. La norma APA nos habla de un formato sencillo solamente utilizando unas líneas y lo que nos dice es que el uso de tablas y figuras posibilitan al autor presentar la información de una forma más comprensible, o sea, que se entienda muchísimo más fácil. Algunas veces en un texto la información es difícil de leer o de entender, entonces es más fácil hacer usted una figura de barras, hacer un elemento para que le entiendan algo, un concepto o una idea que usted está tratando de expresar. Las ideas básicas son un número, porque debe tener una secuencia, un título descriptivo,
y en algunos casos en la parte inferior un contenido o una nota que explique algunos elementos de la tabla o la figura. No es que usted entre a hacer un análisis de esa tabla o figura en esa nota, no, son elementos que debe tener en cuenta el lector para poder entender muchísimo más fácil esa información, y ya vamos a ver en un momentico qué tiene esa nota. Algo muy importante es que deben mencionarse de forma explícita en el texto y dar lugar a su inserción. No es que usted esté colocando el párrafo y después me pone la tabla o la figura, pero en ninguna parte me dice esa tabla o figura con qué está relacionada. Deben colocar, por favor, empiezan a ustedes a escribir cómo se visualiza en la tabla tal, en la figura tal. Por favor, evitar el uso de cómo se ve a continuación, en la figura a continuación, en la tabla a continuación. Siempre, siempre le van a colocar el número, van a colocar tabla tal, figura tal, y no colocar a continuación, como les coloco en el párrafo y en la parte de abajo. Al citar una tabla o una figura en el texto, deben hacerlo con un número, como tabla 3, figura 2. No se refiere a la tabla o a la figura por su posición, como a continuación, o por número de página, como por ejemplo la tabla en la página 12. Le van a colocar un nombre y un número a cada uno de estos elementos, de estas tablas y estas figuras, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, cuando yo voy a generar una tabla, esta es la forma general de presentarla. Entonces tenemos primero un título, de esta forma, el título va por fuera, va en negrita, listo, va en negrita, va alineado a la izquierda, no va centrado, no va en la parte de abajo, va aquí en la parte de arriba. El título descriptivo lo hacemos, ahí tenemos ciertos elementos. Esto lo vamos a hacer en el mismo tamaño de fuente que nosotros tenemos durante todo, o que estamos usando en todo el documento. Entonces tenemos el título descriptivo de la tabla en cursiva, hacemos el contenido de la tabla y este es el formato que nosotros vamos a usar, usando unas líneas básicas horizontales, y nos habla que podemos tener un interlineado de 1, 1,5, 1,5, 1,5 o de 2. Cualquiera de estos. No vamos a utilizar colores dentro de las tablas. Las tablas van a ser muy limpias y van a ser con una información clara. Noten también que las tablas están centradas, ¿listo? Están centradas, no están justificadas ni a la derecha ni a la izquierda, sino que presentan los datos como los datos centrados. En la parte de abajo nosotros vamos a tener cualquier tipo de nota que sea necesaria para poder entender esa tabla. Y vamos a hablar en un momento cómo hacemos la citación en el caso de que la tabla o la figura que ustedes agreguen sea sacada de una fuente externa, no sea generada por ustedes, sino que sea tomada de otra parte. Entonces, la nota de la tabla puede tener descripciones generales, atribución de autoría en el caso que usted ya la ha sacado de algún lugar, pero ya vamos a ver el orden. Deben conservar el tamaño y el tipo de letra del documento general. Si se presentan varias notas, vamos a empezar con el siguiente orden. Las notas generales de la tabla, las notas específicas, en el caso de que tengamos que hablar de algunas abreviaturas que utilicemos dentro de la tabla, y luego de probabilidad, en el caso de que estemos utilizando o mencionando medidas estadísticas dentro de la tabla, pues colocar cada medida estadística qué significa o cómo fue hallada para poder procesar este elemento en la tabla. Entonces esas son las notas generales, y ya, como les decía, en un momento les cuento cómo hacemos esa citación, ya sea de una tabla o de una figura. En este elemento, en este formato básico para citar tablas, o en el caso de las figuras, en cualquiera de las dos, aquí en la presentación después les coloco que puede ser de figuras o tablas de elaboración propia, tenemos un formato básico, que lo primero es colocar nota, adaptado de, ¿se acuerdan que acá colocábamos nota? Si usted toma esta tabla, por ejemplo, esta tabla la sacamos de este elemento, pero el documento general original estaba en inglés y yo hice una traducción. Entonces en esa traducción debo colocar adaptado de datos tomados del Observatorio de Género en Cali, etcétera, etcétera. Algo súper importante, si ustedes están haciendo un trabajo, ya sea un trabajo escrito o una presentación, deben conservar el mismo idioma durante todo el trabajo. Si usted coloca una figura, si coloca una imagen,
Si usted lo está haciendo en español, todos esos elementos van en español. Muchas veces nos pasan que nos entregan trabajos o entregan trabajos de grado y cuando los revisamos, unas tablas en inglés, unas tablas en francés, unas figuras en inglés, todo debe ser traducido. Entonces usted no se va a apropiar ni de la figura ni de la tabla, sino que usted coloca nota, adaptado de, y coloca la referencia en donde usted la tomó. Y aquí les coloco varios ejemplos de cómo se hace. Este es el formato básico, aplica para tablas o figuras, cuando lo sacan de una página web, cuando lo sacan de un libro, cuando sacan de un artículo de revista, cómo tienen que citar cada uno de ellos. Muchas veces lo que hacemos es, cuando utilizamos esos gestores de bibliografía, pues llegamos y copiamos ahí, tomado de fulanito de tal, que en APA la citación se utiliza con apellidos y año, pero lo correcto es hacerlo con este esquema que nosotros tenemos acá, o como nos lo está mostrando la norma, y esto les va a quedar a la mano para que ustedes utilicen esta herramienta. Entonces, algunos casos, nosotros somos los que elaboramos la tabla y somos los que elaboramos la figura. Ojo, no es que yo traduje la figura. Si yo la traduje y la tomé de algún lugar, pues yo tengo que decir que es adaptado de ese lugar. Pero si yo la estoy haciendo desde cero, pues eso, si es una figura de elaboración propia, APA entiende que cuando usted no coloca ninguna como esto lo hizo fulanito, APA entiende que es de elaboración propia. O sea, en APA 7 no es pertinente, o sea, no es necesario colocar fuente elaboración propia. Si usted no coloca nada, es que usted fue el autor de esa imagen y esa figura. Usted está diciendo que fue la persona que construyó esa herramienta de comunicación de la información. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, si yo lo tomo de alguna parte, debo colocar de dónde lo saqué, utilizando estos elementos de acá. Si yo fui quien lo hice, no necesito colocarle ese elemento. Entonces, hablemos ya de las figuras. Entonces, en las figuras son gráficos que no se consideran tablas. Ahí vamos a lo siguiente. Muchas veces encontramos una tabla dentro de un documento que nos sirve y hacemos el recorte y lo agregamos y decimos que es una figura. Si eso era una tabla, usted tiene la obligación de pasarle, construirla nuevamente y colocarla dentro de su documento y colocar que fue adaptada de eso. No es correcto que las tablas, no es correcto colocar las tablas como si fueran una imagen. Es necesario usted hacer esa corrección. Como componente visual tiene un peso en la comunicación, usted siempre, ahí empecemos a hablar de elementos, de las figuras o de estos elementos, de esto que nosotros construimos. Primero, si estamos hablando un gráfico de este tipo, siempre vamos a incluir los ejes, que nos diga qué es el eje X y qué es el eje Y. Y muchas veces algunos autores o correctores de estilo no permiten o recomiendan que estas líneas las eliminen para que se vea muchísimo más limpio la figura. También, cuando nosotros estamos generando esas figuras, por ejemplo, como esta, en Excel, nos da la posibilidad de agregarle un título. La recomendación es que usted no lo coloque, porque es que usted ya le tiene que colocar el título por fuera utilizando el formato que le está dando la norma APA. Entonces, por favor, no coloquen título dentro de la gráfica, sino que lo hacen de esta forma. También utilizan esta de figura y lo utilizan en negrita, el mismo formato que utilizamos para una tabla, un título que sea descriptivo, sin entrar a contar todo lo que usted está mostrando en este elemento, pero que le permita al lector entender rápidamente qué información le quiere mostrar allí. Y también vamos con las notas, las notas las notas que van a generar aclaraciones en el caso de que sean necesarias. Aquí vamos a tener tanto en las figuras como en las tablas que podemos hacer esa pequeña modificación en el tamaño de la fuente. Según el tipo de fuente, como vimos al principio, podemos tener unos tamaños específicos, pero en este caso podemos variar entre 8 a 14 puntos. Podemos aumentar o disminuir. El tamaño mínimo que nos hablan a nosotros las fuentes es de 10, tenemos otras de 12 y otras de 11, y en este caso podemos hacer esa modificación en ese tamaño de la fuente. Entonces, la figura lo más limpio posible. Entonces, vamos a tener figuras y vamos a tener, en el caso de que sean fotografías, le colocamos la etiqueta de fotografía o la etiqueta de imagen, en el caso de que se clasifique una u otra. Recuerden, si usted fue el que la generó, no le coloque elaboración propia. Si usted la tomó de algún lado, por favor, coloque de dónde la sacó. Si usted hizo alguna modificación, coloque que es adaptado según estos lineamientos que les coloco allí o les sugiero en este
Entonces, vamos a mirar una lista de chequeo para tabla y figuras. Primero, aportan información relevante y queda más clara presentarla en un formato de tabla o figura. Muchas veces colocan una figura de torta que dice sí y no. Pues eso, ¿qué me lo puedes decir en una línea, en un texto? No es necesario colocar un gráfico de torta que me diga una respuesta de sí o no dentro de una encuesta. Entonces, esa información que yo estoy mostrando en esa tabla o esa figura es relevante. Tiene un formato adecuado para la publicación. Entonces ya hablamos que las tablas tienen que ser limpias, que solo son líneas horizontales, que no van con colores, que las figuras tampoco las vamos a colocar. Algo que hacen mucho es colocar estas figuras en formato 3D, ok, se puede, pero con formato negro en el fondo, formatos oscuros. Recuerden que la idea es presentar lo más limpio posible estas figuras, que se ven muy lindas, sí, se ven lindas, pero es necesario que su documento sea lo más limpio posible. Se mencionan de forma explícita dentro del texto. Usted en el párrafo donde usted me la está utilizando la va a nombrar y recuerden que siempre debe tener un nombre y un apellido. Nombre, tabla, tal, apellido, número 1, número 2, número 3, número 4. No vamos a colocar, recuerden, como tabla a continuación, figura a continuación, como la tabla que está en la figura 12, no, le van a poner el nombre. Y la información se presenta clara y los detalles son fáciles de extraer. Información clara, por ejemplo, se hacen gráficas de torta, de barras y les deben sumar un total, pues asegúrense que sí les sume el 100%, que sí se muestre bien, que sea clara para el lector, que tenga los nombres de los ejes, entre otros. Vamos a tener aquí, se explican las abreviaturas incluidas, incluyendo los símbolos especiales. Puede que usted invente una abreviatura o que usted utilice mucho en su jerga diaria, pues cuando está escribiendo y es del campo de la temática que usted está haciendo su trabajo, pero puede que un lector que vaya a tomar su tesis, pues no identifique eso. Entonces, por eso es necesario hacer esa lista de abreviaturas. Es necesario también las notas, en el caso que deseemos hacer unas aclaraciones en esa información, y cuando estamos trabajando con datos estadísticos dentro de estas tablas y figuras es necesario hacer esas aclaraciones, como hallamos esa media, qué datos incluimos, pero de forma sencilla, sin entrar a colocar todo lo que pusimos en otros apartes como metodología, sino aclaraciones puntuales. Las notas tienen el formato del resto del documento, tipo letra interlineado doble, se atribuyen los créditos de autoría cuando se toman elementos de otros autores. Para las tablas, tienen información comparable y consistente en la presentación, el tamaño, el interlineado, o sea, todo es igual, está centrado, tiene pues el formato específico. Las columnas tienen un encabezado corto y descriptivo en un formato centrado. No es que usted va a colocar un título largo, entre más simples sean los títulos de las columnas, muchísimo mejor. Al mostrar los datos estadísticos se especifican como los intervalos de confianza, los valores P, que eso está relacionado con lo que les mencionaba de las notas de probabilidad. En las figuras tienen información comparable y consistente, todos los elementos de la figura están claramente etiquetados, por ejemplo los ejes, que es lo más importante. Muchas veces nos entregan figuras que no tienen ejes o no están en un mismo sistema de unidades, y no tienen pues como punto de comparación. Entonces ahí es importante como que sean homogéneos los datos antes de empezar a construir estas tablas. Se usa una fuente entre 8 y 14. Entonces estos serían como los lineamientos generales para tablas y figuras, para que les queden de forma adecuada dentro de su documento. Ahora hablemos rápidamente, si seguimos pues como en esos elementos que les dije que mínimamente debía tener ese trabajo, los anexos. Entonces, los anexos, cada anexo, inícielo al final del documento, después de las referencias, de las notas al final, de las tablas, las figuras, en el caso de que usted las notas al pie o las notas al final las vaya a colocar por allá abajo. Siempre los anexos van terminando todas estas cosas y en una hoja nueva van a empezar un anexo. ¿Qué va a tener un anexo? Un anexo pueden ser textos, tablas, figuras o combinaciones de esta. Si usted tiene dificultades para definir, venga, qué es lo que yo voy a colocar dentro de este anexo, usted se va a hacer las siguientes preguntas. La información, ¿es necesaria saberla o es bueno saberla? Si es necesaria saberla, va dentro del texto. Si es bueno saberlo, usted lo va a poner dentro de un anexo. Pero si usted no está seguro, pues es mejor que le consulte a su profesor o a su asesor qué debe hacer con esta información. Yo hice un montón de encuestas para sacar unos datos, pues no es relevante colocar todas las encuestas dentro del texto. ¿Yo qué hago? Coloco las encuestas en el caso de que sea necesario al final, o cómo procesé los datos al final y coloco los resultados dentro del texto. Venimos con lo siguiente.
Algunas veces tenemos un solo anexo en el documento, pero otras veces tenemos múltiples anexos. Si solo tenemos un anexo, no es necesario colocarle una numeración, sino que colocamos anexo y es suficiente. Y usted en la parte de abajo, al final, cuando los esté colocando, dice anexo y lo detalla. Coloca la palabra anexo, le da un espacio, le da un interlineado y coloca el título del anexo, por favor. Pero si usted tiene varios anexos, sí es necesario que los otros anexos vaya con anexo A, anexo B, anexo C, anexo C. No colocar, como siempre lo hacemos, anexo 1, anexo 2, anexo 3, anexo 4, sino que la norma pide que se etiquete con una letra mayúscula, que sea anexo A, anexo B, anexo C, anexo C. En el caso de que usted agregue más anexos de los que tiene las letras del abecedario, pues ya sería anexo A, anexo A, B, anexo A, C, y así sucesivamente. Entonces los anexos no los vamos a marcar anexo número, sino que vamos a marcar anexo y una letra, en este caso, una letra mayúscula. En el texto, cuando siempre, lo mismo que las tablas y las figuras, los anexos deben ir amarrados dentro del texto. O sea, usted me va a decir esta información, yo hice este ensayo, estas cosas, y para mayor detalle lo van a encontrar en el anexo tal. Listo, para que porfa lo tengan en cuenta que es necesario colocarle esa información con. Entonces, hasta ahí llegamos al formateo general que nosotros debemos tener en cuenta según la norma APA en su versión número 7 en ese texto. Ahora entramos a otro aspecto de la norma APA, que es lo que más nos piden todo el tiempo, es hacer la citación. Nos dicen citación con APA, pero no nos dicen qué versión. Siempre vamos a preferir usar APA 7. Y las personas que citan en Word, porque hay una opción para usted citar utilizando Word, acá en referencias, acá en insertar cita, esta cita que les da la opción de APA solamente tiene hasta la 6ª edición. O sea que si usted lo hace con esto, aunque las variaciones no fueron tantas, pero algunas sí pide otras casillas, entonces se recomienda que usted no utilice esta citación de Word, sino que por favor, o uno, utilice un gestor de bibliografía como Zotero, Mendeley, EndNote, entre otros, o lo haga manualmente, que manualmente en un documento largo se va a volver un poco complicado, como lo vamos a ver a continuación, por todos esos elementos que nosotros vamos a tener en cuenta. Entonces vamos acá, aquí vamos en citaciones. Listo. Entonces, si seguimos hablando, vamos alrededor de APA, las citas corresponden a esas ideas que yo estoy tomando de otras fuentes de información y es necesario darle crédito al autor que hizo o que colocó esa idea. En el sistema APA en APA se utiliza autor fecha para dar cuenta de esta cita y para su correcta, adecuada utilización o su correcto uso se sugiere usar fuentes confiables de información en la construcción de texto. Entonces ustedes deben tener el criterio, la fuente que yo estoy utilizando si tiene un respaldo. Muchas veces nos encontramos con fuentes de redes sociales que aunque vamos a aprender acá cómo citar algo que está en Facebook, en Twitter o en Instagram, porque ya encontramos esto se convirtió en una herramienta muy poderosa, estas redes sociales, para informar o para desinformar. Entonces, pero en algunos casos nosotros tenemos información que está en blogs o en páginas o que son opiniones de ciertos elementos que pueden confundir los conceptos. Por ejemplo, Wikipedia es una red social que permite, es una red social colaborativa que usted edite los conceptos que están allí. Entonces, por eso nosotros les recomendamos que no citen conceptos de Wikipedia, sino que se vayan a otro tipo de fuente para poder verificar. Si lo sacan de Wikipedia, pues cerciore de que el concepto que le están dando sí es verídico. Problemas más frecuentes que se encuentran en Wikipedia, en el caso de las bibliografías, la gente entra y hace modificaciones todo el tiempo de los conceptos o los elementos que nosotros tenemos ahí, y en esas biografías de ciertos personajes pues colocan datos que pueden ser erróneos o de datos históricos, también empiezan a colocar eso. Entonces porfa tengan precaución. Que yo encontré esta información en el blog, pero es un blog que hizo, ni siquiera tiene autor, no sé quién lo hizo, no sé de qué año, y tiene como una opinión extraña sobre un concepto puntual. Está bien citar opiniones, pero cuando se usan conceptos puntuales, ahí ya empezamos a decir este tipo de elementos no se usan. No usen, por favor, fuentes como Buenas Tareas, ya Rincón del Vago creo que no existen, pero lo que encuentren en Scribit, en StuDocuments, en todos estos elementos, verifiquen muy bien, por favor,
que esto sí tenga un fundamento, que no sea algo de un trabajo que alguien presentó, que no sabemos la nota que sacó, si está bueno o está malo. Verifiquen esa información antes de utilizarla, por favor, dentro de los documentos. Y recuerden que en la institución contamos con bases de datos y es importante que ustedes usen esas bases de datos para que los elementos que ustedes elaboran, los documentos, cada vez tengan pues como un rigor o una calidad importante. Entonces, apoyar las citas con datos específicos como cifras y definiciones. Si yo voy a dar un concepto, pues coloque las cifras. Usted no diga que es más grande, más bajito, más importante. Pues evitemos usar estas palabras y demos cifras. Hagamos esas afirmaciones con cifras. Es que es más grande. Entonces mide tanto. ¿Por qué? Porque empezamos a utilizar palabras que que todo el mundo tiene percepciones diferentes. En cambio, un dato, pues el dato ya ahí es un poquito más difícil de generar una percepción más grande o más pequeña cuando tenemos un punto de comparación. Evitar el exceso de citas textuales y privilegiar el parafraseo. Entonces ahí vamos a ver que en el parafraseo se comprenden las ideas, usted entiende muy bien la idea que le estaba diciendo ese autor y usted me va a escribir lo mismo pero con otras palabras. Pero ojo, si esa idea usted la saca de otra persona, me debe hacer la citación de ese elemento y se debe verificar la correspondencia entre las citas y entre las referencias. Recuerden, las citas son las que yo tengo dentro del documento y las referencias es lo que yo voy a generar al final, donde voy a tener de dónde saqué esas citas. Y recuerden que ya hablamos de la diferencia entre referencias y bibliografía, que las referencias es lo que está siempre en el documento y las bibliografías pueden incluir otro tipo de elementos que usted no utilizó en el documento, pero que se leyó por curiosidad o para entender un concepto sin tener que incluirlo. Entonces, hay dos formas de utilizar dos citas dependiendo de lo que usted quiera. Por un lado encontramos la citación narrativa y por otro la citación parentética. Entonces, ahí tenemos lo siguiente. En la citación narrativa, el autor la incluye dentro de la redacción del párrafo y la fecha se pone en paréntesis y se hace énfasis en el autor. Implica el uso de frases de citación. Un ejemplo dice: Quintero 2020 plantea que, o el fulanito de tal, o según fulanito, entre paréntesis la fecha, y ahí usted está haciendo la cita de una forma narrativa. Y tenemos la cita parentética, donde se menciona la idea y los datos de autor aparecen dentro del paréntesis. Se hace énfasis en el texto y no implica el uso de frases de citación. En este caso, usted puede escribir su párrafo y al final, o dentro del párrafo, colocar quién mencionó esta información. Entonces, tenemos dos formas de citar y que son aceptadas por la norma APA 7. Entonces ahí vemos vamos a mirar esas diferentes. En la cita textual yo voy a colocar tengo una extracción de fragmentos de una fuente externa. Se sugiere restringir el uso de citaciones particulares cuando necesitamos datos puntuales. Para el resto vamos a utilizar el parafraseo. Por ejemplo, si yo voy a extraer un pedazo de una norma, de una ley, de una resolución o de un informe que me dé un dato puntual, yo voy a colocar una cita textual. Para el resto de elementos usted va a comprender la idea y con esa idea usted me va a generar un párrafo nuevo o una frase nueva, por favor, porque muchas veces cuando ustedes nos entregan el trabajo lo que hacemos es lo corremos por Turnitin y vemos que tienen un nivel alto de similaridad, pero cuando tenemos esos trabajos con esos casos específicos que usan normativa o usan resoluciones o usan términos que son demasiado comunes, vamos a tener un nivel más alto de similaridad en esas herramientas de comparación y ya tenemos que entrar a revisar cada uno de estos elementos si las citas están elaboradas de forma adecuada. Si las citas están bien elaboradas, pues ahí no estamos infringiendo esos elementos en el caso de que esa cita textual sea completamente necesario. Entonces, en esa cita textual podemos tener citas cortas y citas largas. En las citas cortas son aquellas que tienen menos de 40 palabras, se integran dentro del párrafo, se colocan dentro de comillas y no utilizamos cursiva. Para finalizar eso que nosotros estamos tomando textualmente, vamos a colocar un punto y lo haríamos de esta forma. Y recuerden, lo podemos hacer de dos formas. Una, narrativa o parentética. La primera, la narrativa, es cuando yo empiezo a hablar y digo, según el autor específico, coloco los apellidos de los autores o del autor, el año
le coloco comillas, no la coloco en cursiva, cierro cursiva y es importante dar la página de donde usted está sacando este elemento. En las normas APA hay dos elementos. Usted puede colocar el número de la página o no colocar el número de la página. Se deja abierto ese tipo pero si usted está trabajando unos elementos con página, pues usted va a tener que seguir todo el documento de esa forma. Si usted tiene elementos donde usted no tiene generación de página, pues no va a colocar sin página, no va a colocar esa palabra porque muchas veces encontramos eso en el caso de las páginas web, de las entrevistas u otro tipo de fuentes que usted puede usar. Entonces, esta sería una forma y esta sería otra. La otra forma, usted empieza a hablar de la cita textual y al final de ella me coloca de dónde usted la está sacando y tiene ese elemento. Ojo, usted va a colocar un punto al final de la oración para empezar una nueva oración. No es que usted me coloque primero un punto cuando acaba las comillas, después el número de la página y después otro punto. No, después de que usted me coloque, en el caso de que esté utilizando los números de página, pues va a colocar ese punto al final y siempre es necesario después de esa citación o después de este elemento, pues colocar este punto para que termine punto. En este caso, pues como terminar la idea. En el caso de que se tenga una cita larga de más de 40 palabras, es necesario aplicar una sangría izquierda de 1.27 centímetros, que ¿cómo lo hacemos? Utilizamos el tabulador, que está programado para media pulgada, se conserva el tamaño de la letra, el interlineado, en este caso se presenta en bloquecito, en este caso se sitúa el punto antes del paréntesis. Entonces, mire, en este caso cómo lo trabajamos el punto y en este caso cómo lo estamos trabajando, porque aquí es completamente diferente el tipo de elemento. Entonces aquí cuando yo incluyo de forma narrativa, cuando yo incluyo al autor según fulanito de tal, el año en que dijo eso, me colocan este elemento y es necesaria la presencia de esta sangría. En el caso de que yo voy a colocar al final de la cita, voy a colocar el autor, lo hacemos de esta forma que ustedes tienen acá, colocamos el punto y después del punto vamos a colocar la fuente o la cita de donde nosotros estamos sacándolo y no es necesario colocar después otro punto adicional. Entonces, miren la diferencia que tenemos cuando usamos citas cortas y cuando usamos citas largas. Es completamente el tipo de formateo que nosotros vamos a usar. Entonces, después de pasar a esas citas que son textuales, que obligatoriamente yo las debo sacar así el texto y no las puedo modificar, pues ya tenemos otras situaciones, como les mencionamos, donde usamos es el parafraseo, que es lo más común. En el parafraseo se utilizan las ideas de otro autor, pero en las palabras propias del escritor, lo que implica una reelaboración de la información y trasciende al uso de sinónimos. Lo que hacen muchas veces, y ahora con el uso de las inteligencias artificiales, ustedes colocan el PAB, muchas veces lo que hacen es toman el pedacito, se los llevan para ChatGPT o para cualquiera de estas que parafrasee y le dicen mejorar mi texto o parafrasear, y lo que hacen estas inteligencias artificiales es usar sinónimos. Entonces ahí nosotros le decimos esto es una copia. ¿Por qué? Porque es que no solamente va en ese sinónimo, usted tiene que generar una frase o un texto diferente a partir de esa idea que le está dando, ese autor. En esta cita es necesario incluir el apellido del autor y el año de la publicación y tenemos las dos formas de hacerlo. Cuando incluimos fulanito y peranito plantean que tal cosa, o sea, aquí tenemos la idea, aquí la cita elaborada, fulanito y menganito, o en este caso Kaplan y Sapu me dicen esto, entonces plantean esta situación. Y en este caso, acá, miren, cuando tenemos este tipo de parafraseo, al final yo lo puedo citar. En este caso, yo no coloco coma antes de empezar a hacer esa discusión y en este caso tampoco necesitamos colocar coma al finalizar, sino este punto al final. Entonces, recuerden que el parafraseo va más allá del uso de sinónimos. Usted me debe cambiar por completo, usted me debe generar nuevo conocimiento en eso a partir de la idea de otra persona, me debe generar un elemento totalmente diferente, porque si no ya empezamos a decir esto es una copia. Trucos que usan las personas y creen que los que alguna vez fuimos o somos editores de estilo o revisores de tesis, que lo que hacen es pasarlo a otro idioma, copiar algo de un texto.
puntual, copiadito todo, sin hacerle modificación, lo traducen a otro idioma, después lo llevan a una inteligencia artificial y creen que eso ya les hizo la modificación suficiente, pero inclusive herramientas como el Turnitin son capaces de detectar cuando estos elementos han sido pasados por inteligencias artificiales en esta tarea de traducir, pasar, entre otros. Entonces, ese parafraseo implica usted generar pues como un texto nuevo. Entonces, ya que mencionamos el parafraseo, entonces cuando usted hace ese parafraseo, como usted sacó la idea de un autor, pues debe citar de dónde vino esa idea. Entonces les voy a mostrar pues como ciertos elementos, como claves que se deben tener y para ir como finalizando ciertas ideas. Entonces en este cuadrito les coloco como un resumen. Lo primero, cuando es un autor, ¿cómo sería la cita narrativa? Según López y Gómez, acorde a López y Gómez, González, perdón. ¿Y cómo sería cuando utilizamos esos paréntesis? Cuando son dos autores, ¿cómo lo debemos usar? Cuando son tres o más autores, ¿cómo lo debemos usar? Cuando es un autor corporativo, la primera cita se hace de esta forma y las segundas citas ya empiezan a aparecer solamente con las siglas y automáticamente ya si estamos utilizando un gestor de bibliografía, él es capaz de hacer estos elementos siempre y cuando le coloquemos completo cuál es el título de esta organización. Así sería cuando yo lo incluyo dentro del texto según la Organización Mundial de la Salud y lo hacen de esta forma, o al finalizar como lo tenemos acá, y el autor corporativo sin abreviación en el caso de entidades que no tengan pues como estas siglas. Los autores se pueden mencionar por su primer apellido o por los dos apellidos, que eso es una pregunta que se hace, y algunas veces se pueden colocar guiones para unir esos dos apellidos. Entonces, por ejemplo, si esta es una misma, no son dos autores, es un solo autor, sino que se incluyen los dos apellidos, pero lo más común es utilizar esta rayita entre los dos apellidos. Listo, entonces cuando estemos alimentando ese gestor de bibliografía, cuando son dos apellidos, le colocamos esa rayita. Entonces, cuando tenemos dos autores, cuando la fuente tiene dos autores y los apellidos van separados por el I. Como les comentaba hace un momento, la norma APA, como lo utilizamos nosotros, es una traducción. Entonces, algunas veces encontramos un símbolo específico para unir las dos, pero como todo lo vamos a trabajar en español, debemos configurar nuestro gestor de bibliografía o cuando lo estamos haciendo a mano y cambiar todo eso por la I. Aquí les coloco ejemplos, García y Meléndez, en este caso García y Meléndez serían de citación narrativa y aquí es cuando utilizamos los paréntesis, es necesario colocar esto, aquí tenemos otra. Cuando son tres o más autores, entonces ahí vamos a utilizar el et al, que significa y otros, desde esa primera citación, no colocamos la primera todos los nombres, como nos podríamos confundir, porque acá nos dicen que cuando es un autor corporativo hay que colocar primero todo el nombre completo y ya después empieza a utilizar solamente la sigla. En el caso de cuando sean tres o más autores, inmediatamente hay que colocar el et al. Entonces acá, esta es una cita de tipo narrativo, donde decimos Morrison et al afirman que la diversidad o una perspectiva igualitaria de los géneros, esta sería cuando utilizamos los aquí vienen cada vez como que vamos teniendo más y más y más reglas alrededor de este número de autores cuando tenemos tres o más autores en diferentes lugares con el mismo año. Entonces aquí nosotros vamos a colocar los autores de esta forma, así como ustedes lo tienen, o los ejemplos, y es importante, apellidos con las fuentes completas, como lo tienen acá, o apellidos en cita sin ambigüedad. Por ejemplo, yo tengo que estos dos autores han escrito y los cito durante mi documento, pero un artículo lo hicieron con Montes y otro lo hicieron con Zucker. Entonces aquí, miren que es necesario colocar esta división y no colocar Kapoor et al, sino hacer esa diferencia para que no exista ambigüedad, o colocarlo completo o hacerlo de esta forma. Si ustedes están utilizando un gestor de bibliografía, él automáticamente les va a hacer este elemento. Entonces, en el caso de los autores corporativos, ya les conté pues en esta tablita cómo se hace, pero aquí cuando tengan la presentación pues les describo cada una de estos elementos.
Algunas veces cuando estamos citando es necesario colocar 2 o más trabajos dentro del mismo paréntesis, porque este párrafo yo utilicé ideas de un montón de personas para poderlo construir. Entonces nosotros no agregamos un paréntesis, otro paréntesis y otro paréntesis haciendo la citación separada, sino que es necesario agregarlo con un punto y coma. Y con este punto y coma pues ya vamos a separar cada una de las citas que vamos a trabajar. Otro caso es cuando tenemos la cita de varios trabajos de un mismo autor con la misma fecha de publicación. En este caso tenemos que colocar el mismo autor en el mismo año, es necesario colocar A o B. ¿Listo? Cuando tenemos el mismo autor en el mismo año, A o B. Pero cuando yo estoy citando varios trabajos en el mismo paréntesis, por ejemplo, y tengo el caso que estoy citando al mismo autor, pero ese autor escribió en diferentes años, es necesario colocarlo de esta forma. El año separado de punto y coma, no colocar, por ejemplo, Jodelet 1984 y Jodelet 1986, sino colocarlo junto, en el caso de que esté citando 2 trabajos del mismo autor en el mismo paréntesis. Entonces cada vez vamos teniendo más reglas y más reglas que nosotros debemos tener en cuenta para esa citación, y por eso es que nosotros los invitamos, porque son muchas reglas, nosotros los invitamos a que utilicen esos gestores de bibliografía. Aquí viene esto, citas con diferentes autores que comparten el mismo apellido, entonces es necesario colocar la letra inicial del nombre para poder lograr diferenciarlos. Citas con diferentes fechas, ya sea por reedición o traducción, es necesario cuando encontramos un documento que tiene 2 fechas que dicen versión original tal año, edición, octava edición tal año, aparte de colocar el número de la edición, es necesario también colocar el número del año. Y muchas veces nos recomiendan no recomienda la norma que lo hagamos de esta forma. Citas publicadas sin autor. Entonces, algunas veces vamos a encontrar que la fuente no tiene autor y es necesario evitar ese tipo de fuentes cuando la fuente no tiene autor. Pero en el caso de que usted deba agregarla, entonces lo que se escribe es el título del documento de la página web entre comillas y seguido del año. Si es algo que está nombrado como anónimo, pues se utiliza este término como el autor. Si la publicación no tiene fecha, es necesario incluir la palabra SF, que nos dice que no tiene fecha, pero es importante tener registro de cuándo fue generada esa información. Si nosotros tenemos un material que no tiene página, es necesario, o sea, si no tiene paginación, es necesario decir de dónde lo sacó, o sea, en qué párrafo está ubicado o entre qué elemento y en qué es esto, entre qué línea y qué línea está ubicado, en el caso que usted haya decidido utilizar el número de página dentro de su citación. Para ir finalizando estos elementos de la citación, cita de una cita. La cita de una cita se incluye cuando se tiene acceso a una información a través de otra, pero siempre se anima a los escritores que utilicen la fuente de primera mano, o sea, que vaya y consulte la fuente, la primera persona que dijo esto. Aquí tenemos, por ejemplo, si se está leyendo un libro de Stephen Hawking y en esta opinión reafirma algo Roger Penrose, indica Penrose como se citó en Hawking, entonces vaya, busque el autor inicial. Entonces se recomienda hacer el menor uso posible de este tipo de citas mientras se pueda acceder al material original. Citas que no requieren citación, que son casos muy extraños, pero tenemos situaciones. Primero, cita textual del discurso de participantes en una investigación. Entonces vamos a utilizar esas comillas en los nombres que le vamos a dar o la clave, el sujeto A, el sujeto B, el sujeto C, mencionó esto o aquello, y van a colocar siempre esos elementos dentro de comillas. Y la cita de una comunicación personal, porque muchas veces utilizamos entrevistas, llamadas, mensajes, correos electrónicos en nuestra escritura del documento. Cuando utilizamos esas herramientas para sacar conclusiones en los trabajos, van a colocar la persona que le dijo o que le mandó la comunicación a la cual usted hizo la entrevista y colocan entre paréntesis comunicación personal, entrevista y la fecha en que fue capturada ese dato. Entonces estos son como según los autores que se tengan, cuáles serían las reglas relacionadas con la citación. Esto es lo que va dentro del texto. Entonces les mencionaba, tenemos la red. Después de esto es necesario, listo, yo ya coloqué que eso yo lo saqué de X o Y persona, pero no he colocado la información completa. Es necesario hacer esa parte de referencias, que es el listado de la información completa de las fuentes que cité en ese texto. Es necesario para dar esa atribución correcta de los créditos.
Entonces, una cita, ¿qué es lo básico que usted siempre debe identificar? El autor, que es la persona responsable de la obra, la fecha, cuándo lo hizo, el título, cómo se llama lo que usted, de donde usted está sacando esa información y la fuente, yo dónde la voy a encontrar. Siempre es súper importante incluir la fuente. Estas referencias, el título va centrado y en negrita, no necesitan darle doble espacio. Recuerden que acá no es necesario para los párrafos dar doble espaciado, sino que le dan espacio, le dan solamente un espacio. Deben estar en orden alfabético por el primer apellido del autor. Deben tener entonces acá la sangría francesa. Recuerden que esta sangría francesa, pues tenemos que la primera línea está un poco más hacia la izquierda que el resto. El interlineado es A2, ¿listo? Para que por favor lo tengan en cuenta. Entonces, en estas referencias, aquí yo les coloco ciertos ejemplos. El primero, forma básica para citar libros. Entonces, ¿qué debe tener un libro? Debe tener el año, el título del libro y la editorial. Y en algunos casos... Perdón, ¿pueden cerrar el micrófono? ¿Van a jugar? Sí. ¿Pueden cerrar el micrófono? Entonces, libros con un autor. Entonces, en ese libro con un autor, pues ahí colocamos el apellido y el título y los elementos básicos. Cuando ustedes están alimentando, por ejemplo, si están utilizando esos gestores de referencias, como recuerden, Mendeley, Zotero, EndNote, que inclusive ahí en el micrositio que tenemos de egresados en charlas que hicimos durante este semestre van a encontrar un video que les enseña a usar Mendeley, un video que les enseña a usar Zotero. Entonces ahí información básica, los apellidos del autor, el año de la publicación y el título completo y cuál va a ser la editorial. Entonces aquí, libro con autor, esa es la información que vamos a incluir. Si ustedes tienen el DOI, por favor, coloquen el DOI que ahí les da el espacio para ingresar el DOI. Si yo ingreso, por ejemplo, acá a Zotero y voy a ingresar alguna referencia como un libro, si ustedes visualizan, aquí me dice, en el caso de que tenga el DOI o el artículo, dice cuál es el artículo de revista, tiene cuál es el DOI, si es un libro, por favor, incluyan cuál es el identificador del libro, si le está en internet y está disponible en internet, de dónde lo sacaron, cuándo lo consiguieron, o sea, llenen la mayor cantidad de espacios que ustedes tengan, que muchas veces arrastramos los documentos acá, subimos los archivos ya sea acá o en Mendeley y él automáticamente reconoce los metadatos, eso es una ayuda gigante y por eso yo los invito que utilicemos estos gestores de referencias, pero ¿por qué necesitamos aprender APA? Porque debemos citar de forma adecuada, muchas veces no citamos de forma adecuada las ideas que estamos utilizando en la construcción de esos documentos. Entonces aquí tenemos cuando el libro tiene un editor, cuando una persona reúne capítulos de muchas personas y los organiza, entonces esto ha sido coordinado por ese editor y tiene una forma específica de citarlo. Libros que están en esa versión electrónica que no los encontramos físicos, sino que ya van a ser un EPUB o ya tiene otra configuración, entonces... algo nuevo en la norma es que no es necesario explicar en qué plataforma está o en qué, pues si está en EPUB, si está en Mobi, en cualquiera, en PDF, entre otros, sino colocar los datos del autor, quién fue la persona que generó el libro, en qué año, entre otros. Aquí tenemos libros con traducción, son aquellos que son una reimpresión o reedición de ese libro original. Es necesario colocar cuándo fue publicado el libro original. Cuando es un capítulo del libro, es necesario colocar el capítulo y el libro al cual pertenece. Esos serían como los elementos básicos. Esta información pues la van a tener con más detalle, ahí se las voy a colocar al finalizar en el chat para que ustedes la tengan y se la voy a compartir a la oficina de egresados para que a las personas inscritas también se las compartan. En la forma básica de cómo citar, cómo referenciar esos artículos científicos, tenemos que tener el año, el nombre del artículo, el autor, el nombre de la revista, el volumen de la revista, el número de la revista y el rango de las páginas. ¿De dónde yo voy a obtener esta información? Si yo, por ejemplo, revisemos cualquier artículo que tengamos aquí a la mano rápidamente, acá. Pongamos, por ejemplo, este artículo, pues yo voy a identificar ciertos elementos. Este es el título que tiene mi revista,
aquí en la parte, en este caso, acá en la parte de abajo me dice el nombre de la revista, el año, este es el volumen, este es el número de la revista y ese es mi identificador DOI. Que si yo lo coloco dentro de ese gestor de bibliografía con el DOI, él es capaz de tomarme esos metadatos y generarlos. Y aquí tenemos, por ejemplo, en este caso son muchos autores, colocamos el primero y el resto los colocamos como et al en el caso de la citación. Y en el caso de nosotros tener ya la referenciación, sí es importante colocar los nombres de todos los autores. Entonces aquí tenemos cómo hacer la referencia de un artículo impreso, cómo hacer un artículo que se encuentre en línea, un artículo que tiene, perdón, acá vuelvo a tomar esto que me está cortando este último pedacito, este que tiene el DOI. Cuando utilizamos un periódico en impreso, un periódico en línea, porque muchas veces tomamos notas del Colombiano, El Espectador, El Tiempo, no sé, cualquiera que exista. Cuando es una revista de divulgación, lo haríamos de esta forma, cuando está impresa, cuando está en línea. Cuando utilizamos informes gubernamentales, yo utilicé el informe de Corantioquia del área metropolitana, yo utilicé de la Contraloría, todos estos informes vamos a citarlos de esta forma que tenemos acá, elementos que están generados por los ministerios, entre otros, los hacemos así, de forma muy sencilla, siempre colocando la fuente de dónde lo saqué y el año en que fue liberado. Cuando utilizamos trabajos de grado, cuando utilizamos tesis, si está publicada en una base de datos o si está, yo fui a la biblioteca, saqué el ejemplar y voy a citar ese documento que tenía impreso, lo vamos a hacer de esta forma, por favor. Cuando yo obtengo información de un simposio, conferencia, congresos, yo fui a un congreso y extraí una información de allí, entonces es importante citarlo de esta forma. En el caso de que tengamos las memorias de ese congreso, esa conferencia o ese seminario, simposio, lo que sea, coloquemos de dónde está esa información en esa URL o esa dirección web. Y aquí vamos a mencionar algo que muchas veces nos dicen que no podemos usar, como es el material electrónico y audiovisual. Lo primero que vamos a tener es las páginas web, sí las podemos usar, pero recuerden que sea con información verificable, que no sean blogs que no tengan ningún fundamento. Acá lo vamos a citar de esta forma. En el caso de que no tenga un autor individual, pasa a poner el nombre corporativo de la página que usted está consultando. Si estamos citando una película, una serie de televisión, un podcast, porque ahora encontramos mucha información dentro de los podcasts, un seminario web o una clase que usted vio, también lo puede citar de esta forma. Un video que usted encontró en YouTube, que usted encontró en un repositorio, también lo puede citar. Lo más común de los videos es que los descarguemos o los obtengamos en esta plataforma de YouTube y se citaría de esta forma. Así es que dice APA 7 que se debería hacer. Y las publicaciones en las redes sociales, esta es la forma básica que recomiendan y acá les coloco ejemplos de las 3 redes sociales más usadas, Twitter, Facebook e Instagram. En el caso de que usted tome algo de TikTok o tome algo de LinkedIn, entre otros, pues utilicen esta forma básica que tienen acá para poderlo adaptar, por favor. Y así usted puede citar esas publicaciones que encontramos en redes sociales, que algunas veces estamos haciendo estudio, donde necesitamos conocer la opinión de ciertas personas y lo encontramos en estos elementos. Entonces, esta información obtenida de material electrónico se puede utilizar siempre y cuando sea verificable y tengamos la posibilidad y hagamos de forma responsable esa citación. Para finalizar, para estar finalizando, que ya me alargué demasiado, las referencias legales. Así hacemos una sentencia, una ley, un tratado y un convenio interno o una convención internacional. Tenemos que hacerlo de esta forma y recuerden, aunque los gestores de referencias lo hacen y nosotros le colocamos unos datos y él me genera una cita, es súper importante que completemos los espacios mínimos que se necesitan para poder que se genere la cita adecuada. Y para esto a nosotros nos van a servir estos ejemplos o estas instrucciones para saber nosotros qué le debemos alimentar a ese gestor de referencias. Ahí tienen esos ejemplos de cómo cito una sentencia, una ley, un tratado o una convención. Ya para terminar, entonces tengo, como les decía, la versión de APA en inglés y la versión en español. Entonces, la versión en inglés me dice que se utiliza AND o se utiliza este símbolo. En español vamos a utilizar está ahí.
En APA, en inglés, me dice que se utiliza esto precedido de una coma. Acá yo puedo utilizar el I sin utilizar una coma. En el caso que yo diga fulanito de tal, por ejemplo, Trujillo y Vargas, Trujillo y Álvarez, algo así. Yo no voy a colocar I, Álvarez, no, coloco solamente la I. En el caso de que yo utilice esto, porque estoy haciendo referencia a otros idiomas, lo voy a colocar tal y como lo menciona en el caso de APA en inglés. Se recomienda en español usarlo de esta forma que tenemos acá. El uso en inglés nos dicen que el uso de mayúscula inicial en las principales palabras de los títulos, los subjetivos, los adjetivos y los verbos. Recuerden que les mencioné que en español el uso de mayúsculas se debe hacer de forma adecuada y únicamente en el inicio de la oración y de acuerdo a las normas ortográficas del español. Por ejemplo, los nombres propios. La fecha en inglés es año, mes, día. Y el inicial del mes en mayúscula. Nosotros cuando estemos trabajando en español vamos a trabajar año, día, mes y la inicial del mes en minúscula. ¿Listo? Miren que son completamente diferentes. Algo que ustedes deben tener en cuenta acá cuando ustedes estén empezando a escribir, configurar el idioma del texto que ustedes van a hacer. Lo ideal es colocarlo español de España o español Colombia para que él identifique que usted está escribiendo en ese idioma y le facilite esa tarea de edición que él matricula como ciertas normas básicas, pues todas las normas básicas, no todas las normas de gramática que se utilizan para la escritura. En inglés nos dicen los números ordinales de esta forma y en español lo vamos a hacer así como tenemos acá. Entonces, otras normas de estilo, no solamente existe APA, existe el manual de estilo de Chicago, que lo hizo la Universidad de Chicago hace más de 150 años, y ya va por la edición, creo que la número 14 o 17, donde también dan pues como unos elementos básicos para escribir, el formato MLA, que es la Asociación de Lenguas Modernas, que también tiene unos parámetros específicos para poder escribir, las normas Vancouver, que se utilizan frecuentemente en las escuelas de medicina, las normas ICONTEC, la norma 1486 ICONTEC, que también me da los lineamientos de cómo debería formatear ese trabajo y cómo hago ese proceso de citación, y el último estilo se parece mucho al estilo APA. Entonces, ¿por qué se utiliza APA? Porque es un estilo sencillo y porque es fácil de implementar y la citación queda de una forma, pues está determinado que es de forma completa. Aquí les coloco las referencias que utilicé para preparar esta exposición y les agradezco como que se hayan conectado a este espacio y hayan pues como tenido el interés de mirar cómo se hace ese proceso con APA. Quedo atenta pues si tienen preguntas para resolverlas.